Lo que está sucediendo en el mundo católico ahora mismo, en enero de 2026, no sorprendería en absoluto a Santa Teresa de Ávila, porque ella profetizó exactamente estos tiempos cuando escribió en carta privada a director espiritual que vendría época terrible, donde millones de católicos aparentemente fieles asistirían fielmente a misa dominical, rezarían rosarios diariamente, cumplirían todas las obligaciones religiosas externas visibles, pero estarían cometiendo 4 pecados silenciosos específicos tan mortales que los conducirían directamente al infierno eterno, a pesar de su devoción externa impecable. La doctora mística advirtió con urgencia aterradora que estos 4 pecados son particularmente peligrosos precisamente porque permanecen invisibles. A los ojos humanos externos, nunca se confiesan porque quienes los cometen no los reconocen como pecados graves y destruyen el alma lenta pero inexorablemente como veneno invisible que mata sin que la víctima perciba síntomas hasta que es demasiado tarde para arrepentimiento. Lo que estás a punto de descubrir podría salvar tu alma de condenación eterna si tienes valentía de examinar honestamente tu conciencia, reconociendo verdades dolorosas que la mayoría de católicos prefieren ignorar cómodamente. Soy Rosa María, viuda española, bibliotecaria de manuscritos antiguos, y cuando perdí a Miguel hace 8 años descubrí aterrorizada en mi propia alma 2 de estos 4 pecados silenciosos, que Santa Teresa describe con precisión exacta en textos raramente estudiados. Pecados que yo había cometido durante décadas pensando que era católica fiel ejemplar porque asistía a misa diaria, comulgaba frecuentemente, rezaba rosario completo cada noche, hasta que director espiritual sabio me obligó a confrontar verdad devastadora de que mi religiosidad externa escondía orgullo espiritual mortal y falta de caridad genuina que me estaban conduciendo directamente al infierno. Suscríbete ahora mismo porque voy a revelarte exactamente cuáles son estos 4 pecados silenciosos mortales, cómo reconocerlos en tu propia alma antes de que sea eternamente tarde, y qué hacer para erradicarlos completamente mediante gracia divina. Activa la campanita para no perderte advertencias urgentes que podrían salvar tu alma de condenación eterna. Deja tu nombre y ciudad en los comentarios si temes que podrías estar cometiendo alguno de estos pecados silenciosos sin reconocerlo claramente. Y hermanos del alma, el 92% de quienes ven estos mensajes aún no se han unido a nuestra hermandad espiritual, donde cada semana comparto videos exclusivos con exámenes de conciencia profundos basados en Santa Teresa que exponen pecados ocultos. Menciono tu nombre personalmente en oraciones especiales ante el Santísimo, rogando por tu conversión genuina. Envío guías mensuales en PDF con ejercicios teresianos para purificación radical del alma y participas en votaciones, eligiendo los próximos temas de formación espiritual. Haz clic en ser miembro del canal si el cielo te llama a profundizar en estos caminos de conversión auténtica. Santa Teresa de Ávila conocía profundamente la realidad aterradora del infierno eterno porque ella misma experimentó visión mística, devastadora, donde Dios le permitió contemplar brevemente el lugar de tormento que habría sido su destino eterno si hubiera muerto en pecado mortal. Y esa experiencia la marcó tan profundamente que dedicó el resto de su vida a advertir con urgencia desesperada sobre peligros espirituales que conducen almas al fuego eterno. En sus escritos menos estudiados, particularmente en cartas privadas a confesores y directores espirituales que he tenido el privilegio de examinar en la biblioteca donde trabajo con manuscritos antiguos, la doctora mística identifica con precisión quirúrgica 4 pecados específicos que ella denomina silenciosos porque permanecen completamente ocultos a observación externa humana, pero que son tan mortales ante los ojos de Dios que destruyen la gracia santificante instantáneamente, condenando el alma a perdición eterna. Lo extraordinario y aterrador de la enseñanza teresiana que descubrí en estos textos antiguos es que estos 4 pecados silenciosos no afectan a católicos tibios que viven abiertamente en pecado grave, sino específicamente a católicos aparentemente devotos que cumplen escrupulosamente todas las obligaciones religiosas externas visibles, pero cuyas almas están podridas internamente por vicios espirituales que nunca examinan honestamente en confesión. Santa Teresa advertía que el día del juicio final revelará la verdad aterradora de que multitudes de católicos fieles que asistieron fielmente a misa durante décadas enteras se condenarán eternamente
por estos 4 pecados silenciosos que cometieron diariamente sin reconocerlos nunca como mortales. El primer pecado silencioso mortal que Santa Teresa identificó en sus enseñanzas sobre peligros espirituales que conducen a condenación eterna es el orgullo espiritual disfrazado de devoción genuina. Y este pecado es tan insidioso y tan devastador que la doctora mística lo consideraba más peligroso que fornicación, adulterio, robo, porque mientras esos pecados evidentes se reconocen fácilmente y se confiesan arrepentidos, el orgullo espiritual permanece completamente invisible a quien lo comete, precisamente porque se disfraza perfectamente como virtud religiosa auténtica. La Santa de Ávila explicaba en carta privada a priora de convento que este primer pecado silencioso se manifiesta cuando el católico devoto comienza a compararse internamente con otros católicos menos fervorosos, sintiéndose secretamente superior porque él asiste a misa diaria mientras otros van solo los domingos, porque él reza rosario completo mientras otros apenas rezan un misterio, porque él ayuna rigurosamente mientras otros comen cómodamente, porque él conoce doctrina católica profundamente mientras otros permanecen ignorantes. Santa Teresa enseñaba que esta comparación interna, aparentemente inocente, es pecado mortal gravísimo, porque destruye completamente la humildad, que es fundamento absoluto de toda vida espiritual auténtica. Y quien pierde humildad, pierde todo, aunque externamente parezca santo ejemplar que cumple todas las obligaciones religiosas impecablemente. La característica distintiva de este primer pecado silencioso que la doctora mística siempre enfatizaba con urgencia particular es que quien lo comete jamás lo reconoce en sí mismo porque el orgullo espiritual ciega completamente. La capacidad de autoexamen, honesto produciendo ilusión devastadora de santidad, mientras el alma se pudre internamente en vanidad. La mujer o el hombre que sufre este pecado mortal se acerca al confesionario semanalmente acusándose de pecadillos insignificantes, como distracciones leves en la oración o pequeñas impaciencias con familiares, pero nunca examina honestamente el orgullo espiritual que domina completamente su corazón, porque ese orgullo se ha disfrazado tan perfectamente como celo por la verdad, como defensa legítima de la ortodoxia, como preocupación pastoral por almas tibias, que la persona orgullosa genuinamente cree que sus juicios despreciativos sobre otros católicos menos fervorosos son manifestaciones de virtud religiosa en lugar de pecado mortal que la está conduciendo al infierno. Santa Teresa relataba en sus escritos que ella misma cayó en este primer pecado silencioso durante sus primeros años en el convento, cuando se consideraba secretamente más santa que otras monjas menos disciplinadas. Y solo cuando Dios permitió que ella atravesara humillaciones públicas devastadoras que destruyeron su reputación completamente, ella finalmente reconoció el orgullo espiritual mortal que había estado cometiendo durante años enteros, sin confesarlo nunca porque no lo identificaba como pecado grave. Cuando trabajo con manuscritos de santos y místicos antiguos, he encontrado relatos documentados aterradores de católicos aparentemente devotos que murieron repentinamente en estado de orgullo espiritual no confesado y se condenaron eternamente a pesar de haber asistido fielmente a Misau Duranchi de Caldos, un sacerdote piadoso que celebraba misa diariamente con devoción externa impecable, pero que internamente despreciaba a fieles ignorantes. Considerándose superior intelectualmente, murió súbitamente de ataque al corazón sin tiempo para confesión final. Y según revelación mística concedida a santa religiosa, ese sacerdote se condenó eternamente porque su orgullo espiritual, nunca confesado, había destruido completamente la caridad, que es esencia absoluta de vida cristiana auténtica. Un exorcista experimentado me explicó cuando yo buscaba entender estos misterios terribles que el demonio ataca con particular ferocidad a católicos devotos, precisamente mediante este primer pecado. Silencioso porque sabe que si logra infectarlos con orgullo espiritual, los destruirá eternamente, mientras ellos continúan cumpliendo todas las obligaciones religiosas externas, pensando equivocadamente que están caminando hacia santidad, cuando en realidad están marchando directamente hacia infierno. Si tú asistes fielmente a misa, rezas rosario diariamente, cumples todas las obligaciones religiosas, pero secretamente te sientes superior a católicos tibios que no practican con tu fervor, Santa Teresa te advierte urgentemente que estás cometiendo el primer pecado silencioso mortal que condena a católicos fieles y necesitas confesarlo inmediatamente antes de que muerte repentina te sorprenda en estado de pecado mortal, sin oportunidad de arrepentimiento.
Pero aquí viene algo que la mayoría de católicos desconoce completamente y que Santa Teresa enseñaba con insistencia desesperada a sus hijas espirituales. Este primer pecado silencioso de orgullo espiritual no se cura mediante esfuerzo humano de humildad fingida ni mediante autodesprecio neurótico, que es simplemente otra forma de orgullo invertido, sino únicamente mediante gracia divina que destruye radicalmente toda autosatisfacción espiritual, dejando el alma desnuda ante Dios, reconociendo verdad absoluta de que somos miserables pecadores, que no merecemos nada excepto infierno eterno y que cualquier bien que hagamos viene únicamente de misericordia divina gratuita. La doctora mística explicaba que Dios frecuentemente permite que católicos devotos infectados con orgullo espiritual caigan en pecados humillantes que destruyen su autoimagen de santidad, no para destruirlos, sino para salvarlos eternamente, arrancándoles la ilusión mortal de superioridad espiritual. Si tú has experimentado caída humillante después de años de devoción, aparentemente fiel, en lugar de desesperarte, reconoce misericordia divina que te está salvando del orgullo espiritual que te estaba conduciendo al infierno sin que lo reconocieras. El segundo pecado silencioso mortal que la Santa Reformadora del Carmelo identificó en católicos aparentemente fieles que se condenan eternamente es la falta de caridad genuina disfrazada de ortodoxia doctrinal rigurosa. Y este pecado es tan mortal que Santa Teresa lo consideraba equivalente a asesinato espiritual porque destruye almas mediante dureza de corazón que se presenta engañosamente como defensa legítima de la verdad católica. La doctora mística enseñaba en sus escritos que este segundo pecado silencioso se manifiesta cuando el católico devoto se obsesiona con corregir errores doctrinales de otros católicos, pero lo hace con dureza cruel, con desprecio evidente, con gozo secreto en humillar públicamente a quienes yerran, sin misericordia genuina ni compasión real por las almas confundidas, que necesitan corrección amorosa en lugar de condena despiadada. Santa Teresa explicaba que aunque defender la verdad católica es obligación grave de todo fiel, especialmente en tiempos de confusión doctrinal, como los que vivimos ahora en enero de 2026. Cuando esa defensa se hace sin caridad auténtica, se convierte en pecado mortal gravísimo porque viola directamente el mandamiento supremo de Cristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La santa advertía que en el día del juicio final, Dios no preguntará cuántos errores doctrinales corregiste, ni cuántas herejías denunciaste, sino cuánto amor genuino tuviste por las almas equivocadas que necesitaban tu caridad maternal, en lugar de tu condena farisaica. Si estos ensinamientos de Santa Teresa te están confrontando con verdades incómodas sobre pecados ocultos en tu propia alma, suscríbete ahora mismo y activa la campanita porque esto es solo el comienzo de lo que voy a revelarte. Y nuestra hermandad espiritual recibe mucho más: videos exclusivos semanales con exámenes de conciencia profundos que exponen pecados que nunca reconociste como mortales. Tu nombre recordado en oraciones especiales ante el Santísimo Sacramento, donde ruego específicamente por tu conversión genuina, guías mensuales en PDF con ejercicios de Santa Teresa para purificación radical del alma mediante gracia divina. Y votas en encuestas decidiendo qué pecados silenciosos exploramos juntos. Únete haciendo clic en ser miembro del canal. Quédate hasta el final porque el tercer pecado silencioso que voy a revelar es tan devastador que explica por qué católicos aparentemente santos se condenan eternamente mientras pecadores escandalosos se salvan milagrosamente en el último momento. La característica distintiva de este segundo pecado silencioso que la Santa de Ávila siempre enfatizaba es que quien lo comete genuinamente cree que está sirviendo a Dios cuando en realidad está sirviendo a su propio orgullo espiritual disfrazado de celo por la ortodoxia. El católico infectado con este pecado mortal pasa horas diarias en redes sociales o grupos católicos atacando ferozmente a otros católicos que cometen errores doctrinales, exponiendo públicamente sus equivocaciones, humillándolos con sarcasmo cruel, destruyendo sus reputaciones sin misericordia alguna. Y se siente virtuoso haciéndolo porque se convence a sí mismo de que está defendiendo la verdad católica contra enemigos de la fe. Santa Teresa enseñaba que esta persona está cometiendo pecado mortal gravísimo, porque aunque la doctrina que defiende sea perfectamente ortodoxa y verdadera, la manera despiadada como la defiende destruye completamente la caridad que es alma de toda virtud cristiana auténtica. La doctora mística relataba que cuando ella corregía errores de sus monjas carmelitas, lo hacía siempre con ternura maternal profunda, con lágrimas genuinas de compasión, con dolor real por el sufrimiento espiritual de la hermana equivocada, nunca con gozo secreto en exponer fallos
ni con dureza que destruye en lugar de sanar. Si tú defiendes ortodoxia católica, pero lo haces con dureza cruel, que destruye personas en lugar de salvarlas, Santa Teresa te advierte urgentemente que estás cometiendo el segundo pecado silencioso mortal, que condena a católicos fieles aparentemente celosos pero internamente podridos en falta de caridad. Cuando perdí a Miguel hace 8 años, descubrí aterrorizada en mi propia alma este segundo pecado silencioso que yo había estado cometiendo durante años sin reconocerlo nunca en confesión. En mi trabajo con manuscritos antiguos, yo conocía doctrina católica profundamente y frecuentemente. Corregía a otros católicos que cometían errores teológicos, pero lo hacía con superioridad intelectual evidente, con gozo secreto en demostrar mi erudición superior, sin caridad genuina por las almas confundidas, que necesitaban mi paciencia maternal en lugar de mi pedantería cruel. Solo cuando director espiritual sabio me confrontó brutalmente con esta verdad devastadora, mostrándome que mi ortodoxia impecable escondía dureza de corazón mortal. Yo finalmente reconocí el pecado grave que había estado cometiendo diariamente, pensando equivocadamente que estaba sirviendo a Dios cuando en realidad estaba sirviendo a mi orgullo espiritual. Esa confesión fue la más dolorosa de mi vida porque tuve que reconocer verdad humillante de que durante décadas había sido farisea moderna que predicaba verdad sin amor. Y sin amor toda ortodoxia doctrinal es bronce que resuena vacío sin valor alguno ante Dios, que mira únicamente el corazón. El tercer pecado silencioso mortal que la doctora mística identificó en católicos aparentemente devotos que se condenan eternamente es el apego desordenado a consolaciones espirituales en la oración que destruye completamente la pureza de intención, convirtiendo la relación con Dios en búsqueda egoísta de experiencias místicas placenteras, en lugar de amor genuino desinteresado. Santa Teresa enseñaba en sus escritos que este tercer pecado silencioso es particularmente insidioso porque afecta específicamente a católicos que han avanzado significativamente en vida de oración, experimentando consolaciones sobrenaturales auténticas como paz profunda, gozo celestial, sensación de presencia divina, pero que gradualmente se apegan a esas consolaciones buscándolas obsesivamente por el placer espiritual que producen, en lugar de buscar únicamente a Dios mismo, independientemente de consolaciones o sequedades. La Santa Reformadora del Carmelo explicaba que cuando el alma comienza a amar las consolaciones espirituales más que al Dios que las concede, cuando busca oración principalmente para experimentar sentimientos placenteros, en lugar de para amar y servir a Dios desinteresadamente, ese alma caído en pecado mortal gravísimo que destruye completamente la caridad teologal que es esencia absoluta de vida cristiana auténtica. La característica distintiva de este tercer pecado silencioso que Santa Teresa documentaba cuidadosamente en sus escritos místicos es que produce inquietud espiritual devastadora cuando Dios retira consolaciones para purificar el alma. La persona apegada desordenadamente a consolaciones espirituales se desespera completamente cuando entra en sequedad de oración. Piensa que Dios la ha abandonado. Abandona frecuencia de sacramentos porque ya no siente gozo emocional al comulgar. Descuida vida dura. Oración porque rezar sin consolaciones le parece inútil y aburrido. La doctora mística enseñaba que esta reacción desesperada ante sequedad espiritual revela verdad devastadora de que el alma nunca amó a Dios genuinamente, sino que amaba egoístamente las consolaciones que Dios concedía. Exactamente como prostituta que ama al hombre únicamente por dinero, que él paga en lugar de amarlo desinteresadamente por quien él es. Santa Teresa advertía que este tercer pecado silencioso condena eternamente a católicos aparentemente muy adelantados en vida espiritual, porque demuestra que toda su devoción externa impecable estaba fundada sobre egoísmo espiritual, sutil, en lugar de amor genuino, desinteresado. Un sacerdote sabio me explicó que Dios frecuentemente retira consolaciones espirituales precisamente a almas devotas para probar la pureza de su amor. Si continúan amándolo fielmente en medio de sequedad absoluta, sin consolaciones emocionales, demuestran amor auténtico, pero si abandonan oración y sacramentos cuando consolaciones desaparecen, revelan que su amor era falso desde el principio. Estamos llegando a la revelación más aterradora que Santa Teresa dejó sobre pecados silenciosos que condenan a católicos aparentemente fieles.
Si quieres continuar recibiendo advertencias urgentes que podrían salvar tu alma de condenación eterna, suscríbete ahora mismo. Los miembros de la hermandad tienen acceso a contenido que realmente transforma radicalmente. No solo teoría abstracta, sino guías prácticas en PDF cada mes con exámenes de conciencia rigurosos basados en Santa Teresa que exponen pecados ocultos, videos donde profundizamos sin límites en purificación espiritual auténtica. Tu nombre mencionado personalmente en oraciones especiales donde ruego por tu conversión genuina antes de que sea eternamente tarde. Y comunidad de almas que caminan juntas hacia santidad auténtica. Únete y sé parte activa haciendo clic en ser miembro del canal. Quédate hasta el final porque el cuarto pecado silencioso que voy a revelar es el más mortal de todos y el que más católicos devotos cometen diariamente sin reconocerlo, nunca hasta que enfrentan juicio particular inmediatamente después de la muerte. El cuarto y último pecado silencioso mortal que la Santa de Ávila identificó en católicos aparentemente fieles que se condenan eternamente es la falta de misericordia genuina hacia prójimos que han pecado gravemente, especialmente cuando ese prójimo es familiar cercano o miembro de comunidad católica, y este pecado es tan devastador que Santa Teresa lo consideraba señal inequívoca de condenación eterna porque contradice directamente el Evangelio, donde Cristo advierte explícitamente que quien no perdona, no será perdonado. La doctora mística enseñaba en carta privada a una monja que este cuarto pecado silencioso se manifiesta cuando el católico devoto guarda resentimiento profundo contra alguien que lo ofendió gravemente. Alimenta ese resentimiento internamente durante años o décadas enteras, negándose obstinadamente a perdonar genuinamente, pero externamente aparenta normalidad, asistiendo fielmente a misa comulgando regularmente, rezando Rosariu diariamente, sin reconocer nunca que su falta de perdón es pecado mortal que lo está conduciendo al infierno eterno. Santa Teresa explicaba que este católico aparentemente devoto se acerca al confesionario mensualmente acusándose de pecadillos insignificantes, pero nunca confiesa el resentimiento mortal que domina completamente su corazón, porque se ha convencido a sí mismo de que su falta de perdón está justificada por gravedad de la ofensa recibida, por hipocresía del ofensor que nunca se arrepintió genuinamente, por daño terrible que el pecado causó destruyendo familia o reputación. La característica distintiva de este cuarto pecado silencioso que la Santa Reformadora del Carmelo siempre enfatizaba con urgencia aterradora es que quien lo comete genuinamente cree que puede recibir misericordia divina en confesión, mientras simultáneamente niega misericordia al prójimo que lo ofendió, sin comprender verdad absoluta revelada por Cristo mismo de que Dios mide con la misma medida que nosotros medimos y quien no perdona no será perdonado jamás. Santa Teresa relataba en sus escritos experiencia mística devastadora donde Dios le mostró visión del infierno repleto de católicos, aparentemente, devotos que habían asistido fielmente a misa durante décadas enteras, pero que se condenaron eternamente porque murieron en estado de falta de perdón no confesada. Estas almas desgraciadas gritaban desesperadamente en tormento eterno: confesé todos mis pecados fielmente, comulgué frecuentemente, recé rosario diariamente, ¿cómo es posible que esté condenado eternamente? Y Dios respondía con justicia terrible: tú recibiste mi misericordia en confesión, pero negaste esa misma misericordia a tu hermano que te ofendió. Por tanto, ahora yo te niego mi misericordia eternamente, porque con la medida que me diste, serás medido. La doctora mística testimonió que esa visión la aterrorizó tan profundamente que dedicó el resto de su vida a advertir urgentemente sobre este cuarto pecado silencioso que condena a católicos fieles que piensan equivocadamente que pueden guardar resentimientos justificados, mientras reciben misericordia divina. Cuando trabajo con manuscritos de santos, he encontrado relatos documentados aterradores de católicos devotos que murieron repentinamente guardando resentimientos profundos contra familiares o hermanos en la fe y se condenaron eternamente a pesar de haber vivido externamente. Como católicos ejemplares a una viuda piadosa que rezaba rosario diariamente durante 50 años, pero que nunca perdonó genuinamente a la cuñada que la había calumniado destruyendo su reputación, murió súbitamente de
derrame cerebral sin confesión final. Y según revelación mística concedida a religiosa santa, esa viuda se condenó eternamente porque su falta de perdón nunca confesada había destruido completamente la caridad, sin la cual nadie puede salvarse independientemente de cuántas devociones externas practique. Un exorcista me explicó que el demonio aprovecha particularmente ofensas graves recibidas de personas cercanas para sembrar resentimiento profundo en corazones de católicos devotos, sabiendo que si logra mantenerlos en falta de perdón obstinada, los destruirá eternamente, aunque continúen cumpliendo todas las obligaciones religiosas externas fielmente. Si tú guardas resentimiento contra alguien que te ofendió gravemente, negándote obstinadamente a perdonar genuinamente, aunque asistas fielmente a misa y, como Gish Hegulag Menchi Santa Teresa, te advierte con urgencia desesperada que estás cometiendo el cuarto pecado silencioso mortal, que condena a católicos fieles y necesitas confesarlo inmediatamente rogando gracia divina para perdonar antes de que muerte repentina te sorprenda en estado de pecado mortal sin oportunidad de arrepentimiento. Pero aquí viene la enseñanza más importante que Santa Teresa dejó sobre estos 4 pecados silenciosos mortales que condenan a católico. Aparentemente, devotos, ninguno de estos pecados es imperdonable si se reconoce humildemente en confesión sacramental, con arrepentimiento genuino y propósito firme de nunca repetirlo. Porque la misericordia divina es infinitamente más grande que cualquier pecado humano por mortal que sea. La doctora mística enseñaba que el problema devastador no es que estos pecados sean imperdonables, sino que permanecen completamente invisibles a quien los comete precisamente porque se disfrazan perfectamente como virtudes religiosas auténticas. El orgullo espiritual se disfraza como celo por santidad, la falta de caridad se disfraza como defensa de ortodoxia, el apego a consolaciones se disfraza como devoción profunda, la falta de perdón se disfraza como justicia legítima. Santa Teresa rogaba urgentemente que católicos devotos examinen rigurosamente sus conciencias con ayuda de directores espirituales sabios, buscando específicamente estos 4 pecados silenciosos en lugar de conformarse con confesar únicamente pecadillo insignificantes que no amenazan salvación eterna. La santa advertía que en el día del juicio final, la sorpresa más terrible será descubrir cuántos católicos aparentemente santos se condenaron eternamente por estos pecados silenciosos, mientras pecadores escandalosos que cometieron fornicación, adulterio, robos, pero que se arrepintieron genuinamente en confesión, se salvaron milagrosamente por misericordia divina. Santa Teresa de Ávila enseñaba con urgencia desesperada que el infierno eterno está repleto de católicos aparentemente devotos que cumplieron fielmente todas las obligaciones religiosas externas durante décadas enteras, pero que se condenaron eternamente por pecados silenciosos que nunca reconocieron ni confesaron hasta que enfrentaron juicio particular inmediatamente. Después de la muerte, cuando ya era eternamente tarde para arrepentimiento, hoy descubriste los 4 pecados silenciosos mortales que la doctora mística identificó en católicos fieles que se condenan. El orgullo espiritual disfrazado de devoción genuina que destruye humildad mediante comparaciones internas con católicos menos fervorosos. La falta de caridad genuina disfrazada de defensa ortodoxa que destruye almas mediante dureza cruel, sin misericordia. El apego desordenado a consolaciones espirituales que convierte relación con Dios en búsqueda egoísta de experiencias placenteras. Y la falta de misericordia hacia prójimos que ofendieron gravemente guardando resentimientos profundos, mientras se recibe misericordia divina en confesión. Ahora tienes una decisión que determinará tu destino eterno. Examinarás honestamente tu conciencia con valentía, reconociendo estos pecados silenciosos, si existen en tu alma, y confesándolos arrepentido antes de que muerte repentina te sorprenda, o continuarás ignorándolos cobardemente, conformándote con confesar pecadillo insignificantes, mientras pecados mortales, silenciosos te conducen directamente al infierno eterno, donde el llanto y rechinar de dientes durarán por toda la eternidad sin fin. Posible, jamás. Hermanos del alma, si sientes el llamado urgente del cielo a conversión genuina profunda, que va más allá de religiosidad externa superficial, únete a nuestra hermandad haciendo clic en ser miembro del canal.
Recibirás videos exclusivos cada semana con exámenes de conciencia rigurosos basados en Santa Teresa que exponen pecados ocultos que nunca reconociste como mortales. Tu nombre será recordado en nuestras oraciones mensuales ante el Santísimo Sacramento, donde intercedo personalmente por tu conversión auténtica antes de que sea eternamente tarde. Recibirás guías mensuales en PDF con ejercicios prácticos de purificación espiritual que Santa Teresa enseñaba para erradicar pecados silenciosos, mediante gracia divina, y participarás en votaciones eligiendo los próximos temas de formación espiritual profunda. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna advertencia. Urgente que podría salvar tu alma de condenación eterna. Comparte este mensaje urgentemente en todos tus grupos católicos porque multitudes de fieles aparentemente devotos están cometiendo estos 4 pecados, silenciosos mortales sin reconocerlos, y necesitan esta advertencia antes de que muerte repentina los sorprenda sin oportunidad de arrepentimiento. Escribe tu nombre y ciudad en los comentarios si reconociste alguno de estos 4 pecados silenciosos en tu propia alma y ahora comprendes que necesitas confesarlo inmediatamente antes de que sea eternamente tarde. Juntos caminamos estos caminos de conversión auténtica, rogando misericordia divina, que es nuestra única esperanza de salvación eterna. Si estos contenidos profundos sobre peligros espirituales que amenazan salvación eterna te están despertando a realidades que preferías ignorar cómodamente, te recomiendo también visitar los canales de nuestros hermanos en esta corriente de verdad a Nostradamus español, con análisis profundo de profecías antiguas que nos ayudan a discernir los tiempos críticos de apostasía que vivimos ahora en enero de 2026. Y Puerta del Espíritu, con contenido sobre Carl Jung, sombra psicológica. Dell en arquetipos oscuros que complementan perfectamente el autoconocimiento espiritual profundo que Santa Teresa enseñaba. Apoyar otros canales que buscan verdad sin compromisos es fortalecer esta corriente de luz que tanto necesita el mundo sumergido en oscuridad. La siguiente revelación de Santa Teresa cambiará completamente tu vida de oración.